En este vídeo se subraya la importancia de efectuar regularmente medidas de las bornas. Se muestra la influencia de la humedad y se explica por qué medir a distintas frecuencias es fundamental para obtener resultados de medida significativos. Las bornas se usan para conectar devanados de transformadores al mundo exterior. Deben soportar tensiones y corrientes elevadas. Para fabricar bornas de alta tensión del menor diámetro posible, es necesario controlar la progresión del potencial dentro del aislamiento. Para posibilitar una distribución uniforme de la tensión, se utilizan capas internas de control escalonadas. Las bornas de alta tensión de este tipo se denominan también bornas capacitivas. Una conexión de medida en la brida del lado de la puesta a tierra de la borna permite medir la capacitancia de alta tensión C1 y el factor de potencia o el factor de disipación. Este es el aspecto que tienen habitualmente las tomas de medida de las bornas de alta tensión. Es importante no solo medir regularmente el factor de disipación o el factor de potencia de una borna, sino también sus valores de capacitancia. El gráfico muestra la progresión a lo largo de 15 años. Entre 1981 y 1983, el factor de disipación aumentó considerablemente, y entre 1987 y 1989 volvió a disminuir. La curva de los valores de capacitancia revela el motivo. La aguda pendiente, casi del 25% entre 1985 y 1987, indica que se han cortocircuitado aislamientos parciales entre capas capacitivas. La explosión de una borna de alta tensión puede hacer que un transformador entero quede inservible. Por tanto, las pruebas de las bornas debieran repetirse cada 4 años aproximadamente, cambiándose estas si se sobrepasan los límites permitidos para el factor de potencia o disipación y para el aumento de capacitancia. La humedad influye mucho en el factor de disipación o potencia. Esta borna impregnada de resina de 220 kilovoltios se ha guardado al aire libre sin medidas de protección. La parte activa no permaneció sellada en aceite, como sería el caso en el interior de un transformador. Inmediatamente después de extraerlo del transformador, se ha registrado esta curva. 3 meses después, se efectuó otra medida. Ahora el mínimo resulta visible y el nivel es más alto en general. Medio año después de la extracción, el mínimo se ha desplazado más hacia la derecha. Este valor corresponde a 50 Hz, a un factor de disipación en torno al 0,65%. Es más del doble del valor inicial. Las curvas se han alterado totalmente. Vemos que la humedad produce valores más altos de factor de potencia o disipación y que los mínimos se desplazan hacia frecuencias superiores. La comparación de respuestas en frecuencia es considerablemente más sensible a los cambios pequeños que una medida efectuada únicamente a la frecuencia de la red. Esta medida de un interruptor de potencia de aceite se ha registrado en Estados Unidos. 6 bornas capacitivas se compararon entre sí. La tabla indica la capacitancia y el factor de potencia a 10 kilovoltios. No se aprecian diferencias notables entre las bornas. Esta es la distribución de los valores del factor de potencia de las 6 bornas a 60 Hz. Los valores están próximos los unos a los otros. Las bornas solo muestran un comportamiento distinto si se comparan sus respuestas en frecuencia. La mejor borna es el número 6. El mínimo no resulta visible. Con la borna 1, el mínimo ya resulta visible. Con la borna 5, el mínimo está casi a 80 Hz y el factor de potencia es considerablemente más alto. Aunque todas las bornas están bien y no presentan peligro de rotura dieléctrica, se aprecian claras diferencias muy superiores a las que habría a 60 Hz. A bajas frecuencias, estas diferencias son muy evidentes, por lo que es razonable medir en ese segmento. Una vez más, podemos ver que la comparación de respuestas en frecuencia reacciona con una sensibilidad mucho mayor a los cambios pequeños
que una medida efectuada únicamente a la frecuencia de la red. Vemos ahora un ejemplo en el que las frecuencias altas posibilitan un mejor diagnóstico. Es una prueba de 5 bornas impregnadas de resina de 110 kilovoltios. Una curva se desvía considerablemente de las demás. A frecuencias bajas, las curvas no se separan mucho entre sí, pero a frecuencias más altas se alejan enormemente. Aquí el factor de disipación o de potencia aumenta casi linealmente con la frecuencia. Este comportamiento recuerda al de un circuito en serie equivalente. Ello indica que o bien la toma de medida o bien la capa de alta tensión están conectadas defectuosamente. Una segunda prueba a 2, 4, 8, 10 y 12 kilovoltios confirma este resultado. El factor de disipación o de potencia de la borna 2 voltios se hace menor con tensiones altas, ya que la resistencia óhmica de un mal contacto disminuye con tensiones más altas. Esta es una situación muy peligrosa, ya que puede acumularse localmente una gran cantidad de calor, provocando la introducción de descargas disruptivas.